Bueno, lo primero que yo creo que tiene que hacer un arquitecto o un estudiante de arquitectura para estar en el mundo como un emprendedor es dedicar tiempo a mirar hacia afuera, mirar lo que está ocurriendo en el mundo, encontrar formas de relacionarse con las migraciones, con los flujos de capital, con la manera en que se están operando protestas sociales, con las disputas abiertas que hay en nuestras sociedades. Ahí es donde está la arquitectura que hace falta inventar y que hace falta hacer. La segunda cosa es que hay que investigar. En mi opinión, los arquitectos no podemos pensar que nuestras herramientas, nuestra paleta de soluciones e incluso los temas que tratamos son fijos o son los de la disciplina. No, en mi opinión, el arquitecto tiene que equilibrar por lo menos un 50% de sus esfuerzos, tienen que dedicarse a aprender sobre lo que está ocurriendo fuera. Hola, soy Almudena de Benito, arquitecta urbanista y chiquitecta. Chiquitectos es un proyecto lúdico y educativo para acercar la arquitectura, el entorno y el desarrollo sostenible a los niños. Desde Chiquitectos proponemos talleres educativos desde los 3 hasta los 12 años, fundamentalmente en dos ámbitos, el ámbito de ocio y el ámbito escolar. Conforme el proyecto ha ido creciendo, también ha ido creciendo la estructura, ¿no? Y ahora mismo contamos con 3-4 personas, todas ellas con formación en arquitectura, que me ayudan puntualmente en determinados talleres. Respecto al modo de producción, por un lado estaría ofrecerse programa educativo a esas entidades y a esos clientes que puedan estar interesados en nuestro proyecto, y por otro lado dar respuesta y proponer actividades a aquellos que nos lo solicitan, ver las intenciones que tiene, las necesidades que tiene y presentarle un proyecto, un presupuesto, una idea del futuro taller. Entonces, en ese sentido, sí, la actividad se parece mucho a lo que es el desarrollo de la arquitectura propiamente dicha, de un proyecto arquitectónico. Hola, soy Tomás Díez del Fab Lab Barcelona, localizado en el IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Básicamente lo que hacemos en el Fab Lab es dotar de herramientas de fabricación digital, tanto en el ámbito de la arquitectura como el diseño y lo que todo el mundo ahora llama la innovación. Lo hacemos a nivel local y a nivel internacional también. Formamos parte de la red mundial de Fab Labs. Me dedico a crear imágenes en diferentes formatos y en diferentes situaciones, contextos y mecánicas. Creo que sí, que se pierde muchísimo tiempo y muchísimas posibilidades de desarrollo ciñéndose a algo tan rígido como un programa universitario, ¿no? donde todo tiene que ser año tras año igual y pase lo que pase en el exterior, en el mundo real, que no se cambia ni una coma. Me parece llamativo, ¿no? Que se siga estudiando y que se siga enseñando prácticamente lo mismo que hace 15-20 años o igual hace 5 años. La situación ha cambiado tanto y lo previsible es que vaya a cambiar tanto en un futuro que desde luego debería de ser algo mucho más orgánico y revisable. Me encanta mi trabajo y obviamente me dedico a cosas que no son lo que se conoce como tradicionalmente el trabajo de un arquitecto. Sin duda la formación de arquitecto la defiendo, creo que da cabeza y capacidad para moverse por el mundo, pero también es verdad que en los últimos años se podría decir una cosa que es también muy obvia, ¿no? Hay un cambio de paradigma, no es una crisis, sino que hay un cambio, el mundo ha cambiado y sin embargo la enseñanza en las escuelas no ha cambiado y esto me parece importantísimo. Yo no soy docente, tal vez me estoy metiendo en un terreno que no es el propio, pero conozco muy de cerca la escuela por muchas razones, esta y muchas, y creo que es muy importante que se cambie absolutamente el plan de estudios y la formación. Que si bien te genera una cabeza para enfrentarte al mundo, es importante dar nuevas herramientas y sobre todo perder el miedo a que hoy ser arquitecto es muchas más cosas que hacer edificios. Bueno, respecto al perfil emprendedor de los arquitectos, no creo que sea digamos algo añadido del arquitecto, sino que ahora mismo es absolutamente imprescindible. No creo que haya en absoluto una salida que no sea ser emprendedor, digamos en el sentido en que cada uno debe, por supuesto, buscarse su nicho y su especialización, no necesariamente dentro de lo que es el campo de la construcción. El campo de la construcción, como todos sabemos, evidentemente requiere demasiados recursos, demasiado tiempo, demasiado material, demasiado personal y por tanto no es un campo que esté ahora mismo rentable.
cosa que por supuesto, o bueno, parece ser que no termina de calar, no termina de ser, digamos, enfocado de esta manera en las escuelas de arquitectura, que siguen pensando de una manera, en mi opinión, bastante obsoleta en lo que concierne al Star System y en la manera de enseñanza de proyectos que están enfocados principalmente a, digamos, al sector de edificios y muy especialmente edificios singulares, en que por otra parte han desaparecido completamente debido a la escasez de equipo. Aguardiente, la verdad es una idea que surge un poquito de casualidad. Llevaba bastante tiempo macerándose, pero que al final ha surgido un poquito espontáneamente. Nosotros en Aguardiente somos un equipo de 3 arquitectos y nos conocimos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Hace ya mucho tiempo que quisimos comprarnos una prensa de serigrafía y la verdad juguetear con ella, hacernos nuestras propias camisetas. Decidimos intentar hacer una marca y pues esa marca evolucionó durante un primer periodo en la que no sabíamos muy bien hacia dónde dirigirla y de repente surgió la idea de hacer una línea de camisetas con una temática tradicionalmente española. Nosotros hemos viajado siempre muchísimo y lo que nos dábamos cuenta era que la cultura española no se veía bien representada en el extranjero. Todo lo que viene a ser la cultura tradicional, desde la tauromaquia, el flamenco, los trajes regionales, tiene esa pátina antigua como casposa con la que nosotros no estamos del todo de acuerdo. 100 por 10 somos ante todo un grupo de amigos al que le gusta trabajar junto y cuando tenemos tiempo nos unimos para organizar experiencias, actividades, fundamentalmente de carácter pedagógico, relacionado con la arquitectura. 100 por 10 no es un número concreto de gente, ni tampoco un colectivo, es más bien como un barrio en el que una vez que lo pisas ya eres un vecino más. Si nos centramos en las habilidades que aprendemos en las escuelas de arquitectura y no en los contenidos, empezamos a ver que no estamos destinados tanto a la edificación, sino a una serie de ramas que crecen exponencialmente a medida que vemos que la enseñanza de arquitectura es una enseñanza de habilidades. Hay otra cosa que para mí es fundamental en estos momentos. El arquitecto tiene que hacerse útil, tiene que encontrar cosas ahí fuera que son necesarias hacer, cosas que es necesario que alguien se ocupe de ellas y encontrar la posibilidad de enrolar a muchos otros actores sociales en la transformación de esa realidad. Pero eso solo puede ocurrir si los arquitectos nos dedicamos no tanto a resolver el problema del lenguaje entre Lütens y Tessenov o no sé qué y tal, o la gravedad y su manera de expresarse, sino en realidad enfrentándonos a las realidades y a los problemas que la sociedad en su conjunto está considerando importantes. Y una última cosa. Para mí el arquitecto tiene que aprender a trabajar con otros. Y cuando digo con otros me refiero a gente de otras disciplinas. A utilizar lenguajes que puedan conectarles con esas personas que están trabajando en el campo de la economía, de la sociología, de las ciencias políticas, del periodismo, de la comunicación, del diseño electrónico, de la programación. El arquitecto de alguna manera tiene que convertirse en un agente relacional. Y los proyectos no necesariamente estarán liderados por arquitectos, pero el arquitecto tiene que estar capacitado para unirse a otros y trabajar colectivamente en esos entornos donde los conocimientos son diversos. Esta es otra clave para poder ser relevante en el mundo contemporáneo. Creemos que en cierto modo es verdad, nadie va a negar que Manolo Caracol no es precisamente un mod, pero eso no quiere decir que no sea moderno y que no se pueda hacer moderno. Y básicamente ese ha sido siempre, vamos, desde que empezamos ha sido nuestra idea y nuestro objetivo principal. Invento mi trabajo. Yo no sé si eso es o no es ser emprendedor. No creo que sea muy buena empresaria, francamente, pero la verdad es que vivo de mi trabajo y lo invento. ¿Qué quiere decir? Yo propongo proyectos, los desarrollo, busco la financiación y los hago. También es verdad y hay que decir que hoy en día, con la crisis y los recortes a nivel de cultura, esto tal vez se torne difícil, pero hay que reinventarse, hay que reciclarse y sobre todo hay que ser creativo y no tener miedo. Ser arquitecto hoy es mucho más que hacer edificios. Respecto a las herramientas adquiridas en la universidad, pues yo creo que destacaría la capacidad de explorar, de investigar y, bueno, fundamentalmente la capacidad de sentido crítico, que es algo que desde los talleres intentamos transmitir, que los niños tengan un sentido crítico, que no se conformen con lo que tienen alrededor, que
sean capaces de transformar y de proponer, que son cosas que siempre nosotros hemos hecho en la escuela. Lo que sí que destacaría es la labor de algunos profesores de la escuela en los primeros años, pues análisis de formas o proyectos, elementos, los primeros cursos que destacaban la importancia del proceso en lugar del resultado final, ¿no? en el tema del proyecto. Y el proceso es una cosa que nosotros tenemos muy en cuenta y que valoramos mucho en el desarrollo del taller. El proceso como camino, como vía, como investigación. Y bueno, creo que la fabricación digital y la arquitectura están en un periodo desde hace muchos años de constante, digamos, de intercambio de lenguajes, ¿no? Tanto de un lado como del otro se han venido influenciando los procesos tanto de producción a nivel arquitectónico gracias a las nuevas técnicas de fabricación digital, como la arquitectura puede cambiar también el mapa de cómo las herramientas de fabricación digital tienen un significado en nuestras vidas, ¿no? Igual hay un factor también importante que se olvida, que es la propia experiencia vital, que a veces estos programas tan densos dejan muy poco hueco a que el alumno tenga una experiencia vital propia, que pueda viajar, que pueda conocer otras culturas, que pueda conocer otras situaciones, que simplemente se quede en su casa rascándose la nariz, me da igual, o no sé, teniendo otro tipo de lecturas, otro tipo de inputs que vayan más allá, ¿no? A veces yo creo que la endogamia que provoca la arquitectura y la adoración o la especie de jerarquía que se establece dentro del estudio de arquitectura o dentro del profesorado, o esa situación tan casi, diría yo, religiosa, católica, a mí personalmente me ha producido cierto rechazo. En mi caso particular, no solamente tengo formación de arquitecto, sino que además tengo formación tecnológica, es decir, bueno, de programación, tengo digamos, ciertas habilidades digitales que intento aplicar en el día a día de mi actividad profesional, enfocado especialmente a lo que es la simulación de crecimiento urbano, a lo que por cierto también dedico gran parte de mi tiempo, digamos, de estudio con la tesis doctoral, y a la aplicación de modelos de gestión avanzados que implican además una cierta digamos, realidad geométrica que no necesariamente se va a realizar de manera implícita, sino explícitamente. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que no me dedico per se a la arquitectura tradicional, sino que, aunque tenga que ver con arquitectura, estoy explorando un campo, digamos, inexplorado y permitiendo, bueno, hasta cierto punto, abrir nuevas maneras de entender el modelo arquitectónico que vivimos, el tiempo en el que vivimos y la manera de responder a este tiempo. La gestión de Chiquitectos de momento es sencilla porque es un proyecto relativamente pequeño en el que no participamos muchas personas y por tanto la gestión prácticamente la llevo a cabo yo en su totalidad. Muchas de las herramientas que utilizo ahora las he aprendido durante mi vida laboral, o sea, ya en el desarrollo de la profesión, lo que es la relación con el cliente, el ver un poco las necesidades, el presentar un proyecto, la manera de presentarlo, la organización interna del trabajo. Una de las cosas que tenemos suerte en el Fab Lab Barcelona es estar dentro del IAC y nos permite tener esta visión mucho más amplia de la producción de la arquitectura desde un punto de vista bastante holístico, ¿no? Que no es solamente usar las máquinas para hacer componentes de edificios o componentes de estructuras, sino también pensar en cómo se pueden generar máquinas que producen edificios y también cómo pensar un poco más allá en pensar cómo el modelo de ciudades y el modelo urbano. Creo que una cosa importantísima es entender que un estudiante de arquitectura, un arquitecto mayor, un arquitecto viejo, un arquitecto joven, un arquitecto que todavía ni ha empezado a estudiar, tiene que tener iniciativa, desde mi punto de vista. En mi opinión, esto empieza desde luego en la escuela. Los alumnos, los estudiantes de arquitectura tienen que tener una voz. Eso desde luego lo tienen que entender los profesores y los administradores de la universidad, que tienen que escuchar y dar poder sobre todo a los estudiantes, pero también los estudiantes, que tienen que ocupar un espacio, es demandar a los profesores qué es lo que quieren, pedírselo, hacer visibles sus propias ideas, sus iniciativas. Todo esto para mí es fundamental. Y la segunda cosa es que tanto tiempo dedicado a las prácticas de instalaciones o a las
o hacer las rayitas yo que sé, de una tarima en AutoCAD, estaría probablemente sería mucho más provechoso si una parte de ese tiempo se dedicase a estar en el mundo, a leer el periódico, a actuar fuera, a manifestarse, a promover iniciativas colectivas, a conocer a otra gente, a pasear por la ciudad, a meterse en grupos de casas de centros sociales autogestionados, a formar parte de grupos de investigación desde el primer momento en que ponen un pie a la investigación, en la universidad. Para mí todo esto sería una forma interesante de formar parte de la universidad y no convertirse en una especie de persona que va siguiendo curso a curso de una manera crítica y sin pensar que tiene que ocupar también un espacio en el espacio de la universidad.